Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, otra edición de Error Tipo 2. Hoy para conversar de economía y de los números de la economía con uno de los economistas que mejor lleva el control de todas las variables macroeconómicas del país, hace largo rato, por lo menos a mí es de las personas que más confianza me inspiran cuando habla con conocimiento de causa de cómo evolucionan las variables económicas. Así que tengo el enorme gusto de compartir hoy el rato con Marina Dal Poyetto, bueno, con quien de hecho una vez por año como mínimo hacemos esta conversación, ¿no? Marina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, yo bien, bien. Gracias por atendernos, gracias por esta oportunidad. Y empecemos como hacemos siempre. ¿Nos contás a trazo grueso, así pincelada gorda, tu diagnóstico del momento actual? Y después yo lo que no entienda te voy preguntando, si te parece. Bueno, a ver, yo lo que diría es estamos año impar, año electoral, Ujú. toda la carne puesta en el asador, tratando de llegar a octubre con el mayor caudal político posible. Eh, Luce parados a hoy, dado el desorden que hay del otro lado, o sea, una oposición totalmente desmembrada, Cristina presa y demás, que el escenario octubre electoral parece despejado. O sea, hoy pareciera despejado, hay que ver cómo se terminan de cerrar las listas y demás. Ujú. Eh, Ahora, en ese intento de llegar a octubre, mi lectura es el esquema económico que en el arranque, para mí, estuvo bien. O sea, para mí la situación de partida era muy compleja, el balance del Banco Central estaba literalmente quebrado, y la verdad que las propuestas de campaña de Javier Milei que tenían que ver con dolarizar o en el otro extremo con sacar los controles de capitales y flotar de arranque no eran viables y el gobierno hizo un shock controlado dentro del cepo, y eso le permitió al principio empezar a acumular reservas rápidamente, y remonetizar la economía comprando dólares. Tenías algunas pinceladas, tenías el blend, mandabas el 20% de la exportación al contado con liquidación, que te contenía la brecha. Al principio pagabas las importaciones en cuotas y con un tipo de cambio alto la recesión te había destruido el nivel de importaciones, una economía que estaba sobreestoqueada. Y de arranque, la consolidación fiscal de partida, shock inflacionario mediante, y la recapitalización del balance del Banco Central comprando dólares y manejando el excedente de pesos un poco con licuación, parecía que ibas encaminado hacia intentar un esquema que primero recapitalice el Banco Central y en algún momento pudieras empezar a liberar los controles de capitales. Mi lectura es que allá por mayo este esquema empieza, si querés, a hacer un poco de ruido, mayo del año pasado, en parte porque dejaste de comprar dólares, en gran medida porque sostuviste el blend, mandando el 20% de la exportación del contado con liquidación, y empezaste a pagar las importaciones en cuotas. La remonetización de la economía arranca cuando empezaste a desarmar los pasivos remunerados del Banco Central y parte de esos pesos que estaban depositados en el Banco Central los volcaste a la economía, y ahí es donde arranca, si querés, esta expansión del crédito, que es lo que te permite el rebote de la actividad, mientras usabas el tipo de cambio como ancla, Kroll Sí, al 2, sí, y el tipo de cambio que se empezaba a trazar, el nivel de importaciones empieza a subir, pagás al contado y dejaste de comprar dólares. sí. Ese programa que empieza a hacer ruido porque el riesgo país deja de caer y nunca tuviste acceso al crédito, o sea, seguiste pagando el contado, tuviste, si querés, aire con el primer blanqueo, Sí, el blanqueo que te sí, sí, permitió volver a comprar dólares, sí. se blanquearon 23.000 millones de dólares, el crédito Ujú, subió 16.000 millones de dólares entre ONs y crédito ujú, bancario, ujú. el Banco Central compró 8.000 y eso te permite llegar hasta enero. En enero parecía que todo cerraba, acordate, en enero el gobierno había hecho el primer ripo, el riesgo país había quebrado los 600 puntos para abajo, la brecha prácticamente había desaparecido y se suponía que ibas a volver al mercado de crédito y ahí arrancaba el programa. Bueno, eso no ocurrió, digo, no se terminó de abrir el crédito, el riesgo país volvió a subir, la brecha empieza a presionar, desanclaste expectativas con la negociación con el fondo o el haber filtrado que la negociación con el fondo incluía un cambio de régimen, volviste a perder reservas y en el medio, cuando llegaste al acuerdo con el fondo, que finalmente se da a mediados de abril, volviste a conseguir dólares para poner en el Banco Central,
pero dentro de lo que firmaste con el acuerdo con el fondo, que era esta liberalización parcial del cepo a las personas, no a las empresas, la eliminación del blend, y del otro lado, eh, se suponía que era un esquema de flotación entre bandas, pero con un objetivo explícito de acumulación de reservas dentro de las bandas. Bueno, el gobierno arrancó diciendo, no voy a comprar dólares hasta no tocar el piso de la banda, priorizaste el anclaje cambiario, pero ya con la cuenta capital de las personas abiertas, y una brecha que termina de comprimir, porque financiás un rulo infinito, digamos, hasta que la brecha comprime. O sea, si hay brecha, hay negocio, compras en el oficial, vendés en el financiero, y la verdad es que desde que abriste los controles de capitales a las personas, el aumento en los depósitos en dólares del sistema financiero es muy poco. El grueso de los dólares que estás vendiendo se están yendo o para financiar el rulo y la brecha comprimida o para financiar viajes al exterior. Con un tipo de cambio que sigue, si querés, no quiero usar la palabra atrasado, pero con una Argentina que está cara en dólares, y en un esquema donde además el gobierno vuelve a usar el financiamiento monetario, girando utilidades del Banco Central del Tesoro, donde el gobierno, para tratar de que el tipo de cambio vaya al piso de la banda, intervino en futuros, vendiendo futuros, y donde el programa monetario que aparece en la discusión con el fondo nunca termina de aparecer. O sea, y en el medio tenés este anuncio del desarme de las LEFIs que te quedaban, y en el medio lo que tenés son estas licitaciones donde, bueno, digo, ayer tuviste las dos cosas, digo, tuviste eh, alguna presión en el dólar oficial, nada demasiado complicado, pero Sí, digo, la curva de sí. futuro se empina y la tasa de interés va para arriba, y en la licitación del Tesoro, donde, insisto, tu programa financiero de pesos lo estás financiando con pesos que tenés guardados en una caja. Primero los que conseguiste por el desarme de pasivos remunerados, después los que conseguiste por el giro de utilidades del Banco Central, y estás monetizando parte de los intereses, y tu programa financiero de dólares, que el fondo te dio los dólares, pero te dijo no los uses, o sea, el paso no pasa en la negociación con el fondo es no me uses los dólares para pagar el mercado. Bueno, digo, pusiste una regla macroprudencial una semana después de que fuiste al acuerdo con el fondo, que es que los fondos de no residentes que suscriban activos en pesos en la licitación primaria tienen que estar 180 días depositados en el país. Para la primera licitación del bono en pesos a no residentes, le sacaste la regla macroprudencial y ahora se la sacaste para el cronograma de colocaciones de no residentes, con lo cual estás financiando los vencimientos de dólares, emitiendo deuda en pesos, yo diría cara, si la inflación baja, como dice el gobierno que va a bajar, es carísima, y emitiendo un ripo en dólares con un doble aforo, que también es caro. O sea, Argentina sigue sin acceso al crédito, de nuevo, tratando de llegar a octubre, en un contexto donde tu deterioro de la cuenta corriente ya es claro, se acaban de decir los números del primer trimestre del año, y la cuenta corriente devengada, que hasta ahora venía siendo más chica el déficit que la cuenta corriente cambiaria, porque tenías el blend, en el primer trimestre con blend, el gasto de los argentinos al exterior, que compraban dólares por afuera del tipo de cambio oficial para pagar la Sí, tarjeta de crédito, para sí, evitar los sí. impuestos, más que lo compensa, y el deterioro de la cuenta corriente en el año, estás apuntando a un desequilibrio, yo te diría, para empezar a hablar de 2 puntos del producto. Sin financiamiento, o sea, sin acceso al crédito del sector público, sí tiene acceso al crédito del sector privado, pero de nuevo, con un cepo que está funcionando a medias, o sea, no, ¿Por es qué? un, ¿Por qué? ¿Por qué a un medias? tema Esto, yo, electoral. yo te seguí bastante bien, me vienen muchas preguntas a la cabeza. Eh, pero la primera pregunta sería, ¿por qué a medias el cepo? ¿Qué es lo que faltaría sacar para que uno viera al tipo de cambio flotar y manifestarse según, qué sé yo, lo que la oferta y la demanda digan? ¿Qué cosas del cepo faltan? Porque para mí se removió mucho, o mucho comparado con lo que yo me imaginaba. Yo lo que diría es, acordate que Argentina pone controles de capitales en el 2002, Sí, después de la salida de la convertibilidad. O sea, en sí, la sí. convertibilidad no había cepo, los dólares y los pesos fluían, digo, Ujú. no había obligación de liquidar, no Sí, había acceso al sí, mercado, no había mercado cambiario. sí. Había un mercado cambiario, pero era entre privados. Ujú, No había un banco central que iterara en ese mercado. Eh, a partir del 2002 se crea esta entelequia que es
bulk, ¿no? Sí, Digo, ok. mercado único y libre de cambios, que parece un chiste porque no es ni único ni libre de cambios, pero no importa. Básicamente los exportadores estaban obligados a vender sus divisas al Banco Central, Y siguen estando. los importadores accedían al Banco Mm, Central para mm, comprar dólares, mm. las empresas podían, que liquidaban colocaban deuda y liquidaban los dólares en Sí. el oficial, después podían acceder para pagar sus vencimientos. Ujú. Las empresas multinacionales que ingresaban los dólares al oficial, después se los podían llevar por el mercado oficial, Sí. y tenías un límite para las personas humanas, para las personas, Sí, de y un 200 límite para manguitos. las Sí, sí, empresas, que era 2 millones de sí, dólares por sí. mes, que para el grueso de los mortales no era un número relevante, pero que operaba, si querés, como una restricción, y desde la baña pusiste una restricción adicional que tenía que ver con un periodo de gracia y un encaje para los fondos que ingresaran a comprar activos locales, Sí, que se por tenían la que quedar presión acá que por había un en ese rato. momento a Ujú. caso cambiario, Mm, mm. y esa regla macroprudencial convivió, si querés, hasta 2011, donde en 2011, y tenías algunos sectores que no estaban obligados a liquidar, como la minería y la energía. Sí, pero En digo, 2011. yo eso te sigo con atención y me resulta muy atractiva el repaso de la historia No, pero del- pensá lo que está pasando ahora. O Eso sea, es lo lo que que quiero hiciste que me hoy por expliques, hoy sí. es, le sacás, por eso lo que digo, lo que hiciste hoy por hoy es, cuando vos pusiste el cepo, la verdad es que primero tuviste un primer cepo y después un segundo cepo. El segundo cepo fue mucho más sofisticado que el primero, Sí. porque básicamente, aparte de la prohibición de comprar dólares a las empresas, a las familias, a las empresas multinacionales no podían girar Ujú, ujú. utilidades y solamente tenían acceso al mercado cambiario las empresas Para importar, sí. que había, sí, para importar con restricciones Sí, y para pagar la deuda, donde en algún momento también pusiste sí, restricciones. O ok, sea, pero en está bien, principio, está digamos, bien. y seguías Pero, obligado a vender y accedías a comprar. pero de un tiempo a esta parte eso se Cuando aflojó bastante, digo. O sea, no, a lo mejor a mí lo me que gustaría. aflojaste, lo que sí normalizaste son los Sí, flujos de comercio, o sí, sea, en la medida de a que la poco. liquidación de Sí, exportaciones, los importadores sí, pueden pagar, sí, los importadores fueron, si querés, corrigiendo las deudas comerciales sí, que tenías. sí, Y lo que hiciste ahora es le sacaste el cepo a las personas sin sí, ningún límite, o sea, no sí, están más los sí, 2 sí. millones, y las empresas tienen el mismo, tienen un cepo pleno, o sea, las empresas no pueden comprar dólares. Está prohibido comprar dólares en el oficial. Pueden comprar dólares en el financiero, en la medida que en el financiero no hay brecha, vos decís Sí, es lo bueno, mismo, sí, yo digo eso. salvo que los controles cruzados entre el oficial y el financiero siguen a pleno. Entonces, para las empresas nacionales, con accionistas locales Sí, y gerentes locales, sí, la verdad es que un mercado u otro son lo mismo sí, sí, y operan. Para las empresas multinacionales donde hay compliance, la verdad es que no es lo mismo el contado con liquidación que el oficial. De hecho, fíjate que acabas de emitir una serie de Bopreal, 1.000 palos de una serie de Bopreal, colocaste 800 sí, y el tipo de cambio implícito en el precio al cual vos colocaste los sí, bonos tiene una brecha del 40%. O sea, si sí. alguien está dispuesto a pagar una brecha del 40% es porque todavía hay controles de capitales. Es buen Ahora, la punto. Ese es forma, muy buen punto. Y también es cierto ahora, que la forma en la cual si reventás los bopreales, lo vas a pagar con descuento, eso, ¿no? O sea, el tipo que recibe los sí, bopreales pero para lo que salirse digo hoy. es Mm, la forma en la cual removiste el cepo, digo, si vos me decís a mí cuál sería la forma de remover, si tenés que tener restricciones, y la verdad que hubiera sido por las empresas y no por las personas. Ir por las personas y bajarle el dólar financiero como se lo bajaste, bueno, digo, convengamos de nuevo, quiero un incentivo si querés electoral. O sea, el objetivo es sí, anclar sí, las sí. expectativas inflacionarias y anclar las expectativas de evaluación en un contexto donde vos decís estamos flotando, pero flotamos para abajo, con la lógica de que la remonetización que vos no estás haciendo por la compra de dólares, porque no estás comprando dólares, Ujú, pero sí la estás haciendo por el programa financiero de pesos, sí. bueno, esa remonetización es la que te está financiando si querés la expansión del Por crédito. supuesto, la Al compra de principio la autos en cuotas, remonetización, sí. al principio la remonetización era con dólares, con pesos que ya estaban creados, porque los depósitos Sí, estaban, la sí, contracara de sí, los depósitos estaba sí, en el Banco Central. sí. Desde que estás usando utilidades del Banco Central, lo que estás es creando Sí, depósitos. O sea, sí, lo que estás sí, haciendo sí, es, sí, sí. Fabricando estás pesos, monetizando sí, son fabricando sin pesos. reservas. Está bien, fabricando pesos que están financiando compras por lo que yo veo en los números,
bienes de consumo durables, mayormente, más que las tarjetas. Y ¿ok? viajes. Y viajes, bueno, y viajes. Mucha gente también es cierto que compra dólares y se va con los billetes, ¿no? Eso yo veo mucho. Pero digo, si uno mirara esto, yo lo miro retrospectivamente, ¿no? Y digo, acá todo lo que vos describiste es una ingeniería paso a paso, muy bien puntualizada, paso a paso. Pero si uno mira, a ver, no sé, los conejos que sacó Caputo de la galera, o el ingenio que tuvo, o la manera en que contuvo una cosa que podría haber detonado, dado el tamaño de la deuda que heredó, la tasa de interés que volaba, y el blanqueo con la confianza que consiguió Milei, o, no sé, el apoyo político de Trump para juntar otros miles de palos, el tipo como mínimo le ganó tiempo a tiempo. Yo digo, la inflación es mucho más razonable hoy que antes. Eh, la Argentina es carísima en dólares y eso soy el primero en decirlo. Y se me ocurre también que los salarios en blanco están carísimos en dólares. Aun cuando a la gente en el supermercado le resulta todo el doble de caro que Brasil, qué sé yo. Es muy, muy impresionante la distorsión de precios que hay entre Argentina y los países limítrofes, por ejemplo. Pero va. Pero va, lo que quiero decir, yo no veo gente corriendo a comprar dólares como loco, no veo gente que tenga expectativa de una Claramente no. corrida. O sea, si tenía que domar este bicho, yo diría que bastante. Por supuesto, eso no quiere decir ni que la Argentina esté creciendo fuertemente, ni que vaya a crecer, ni que salimos del problema, ni nada que se le parezca. Pero si yo miro para atrás, a mí me da cierta tranquilidad lo que pasó. Podría haber sido otra cosa. Ahora, sí me deja mucho más intranquilo cómo seguimos para adelante. Y esa es la pregunta que sigue. Porque por una cosa y por otra, y pagando los costos que pagaron y reactivando otras cosas con fines electorales, estamos parados donde estamos parados. Se termina la soja, las retenciones volverán en su lugar, le van a dejar de liquidar el campo. Vos misma dijiste que los déficits comerciales se van acentuando, o sea, hay más dólares saliendo que entrando, y entonces eso de que el dólar vaya para abajo empieza a ser un anhelo, no está tan claro que... Y más teniendo que comprar el gobierno. Entonces, ¿vos cómo te imaginás este tramo que sigue desde acá a las elecciones o después? Yo lo primero que diría es, en política económica, en análisis económico, Mm, siempre hay un tema de corto y mediano plazo, sí, ¿no? Eh, si querés estabilizar y normalizar, tenés que tener una mirada de más largo plazo. sí, Claramente en el corto, sobre todo en una democracia, vos tenés que sostener el caudal político, y sostener el caudal político implica que también mires el corto, porque si no podés caerte, ¿no? sí, Digo, ok. con lo cual hay un juego. Ujú, Punto es, bueno, cómo vas manejando y cuándo ese corto plazo te lleva digo, a acumular distorsiones que te generan costos para más adelante. sí, Entonces, de nuevo, tu pregunta de corto a hoy mirá, estamos mejor, o sea, la inflación arrancaba en 12, con el sinceramiento cambiario de vida al 25, y el último dato de 1,5. ujú, La economía, cuando vos mirás el rebote que tiene, digamos, respecto al piso del año pasado, en abril, mayo, sí, está 6 y pico por ciento arriba. sí, sí, Eh, la verdad es que cuando vos mirás el zoom más largo, la economía argentina está estancada hace 13 años, sí, y cuando mirás el zoom más largo, la tasa de inflación está convergiendo, digamos, a niveles que tenías antes del derrape que tuviste para arriba, digamos, cuando la inflación pasó del 25 al 50, al 100, al sí, 200. ok, estamos de acuerdo. La pregunta del millón es hasta dónde esto, digo, y ahora tu segunda pregunta es, ¿está todo mejor? Pero ¿cómo llegamos a octubre? Claro, la gente siente que Entonces, está mejor. Yo esto, a ver, a menos de que no le alcanza, vos vas viendo, la gente siente que está mejor. Si no estaría corriendo al dólar. A aparte de la ver. inflación, a ver, digo, tenías Sí, una sí, por dinámica eso. inflacionaria que era perversa, o sea, 12% mensual o 25% mensual era perversa. Por eso, por eso. Entonces, digamos, Un la y gente medio por siente que ciento está mejor. mensual. Pero la pregunta es hasta dónde estamos tomando una pastillita, es la pregunta que yo te hago a vos, ¿no? Es decir, che, Bueno, estamos no, mejor, pero estamos tomando una pastillita. Bueno, ¿dura esa pastillita o no dura esa pastillita? Bueno, qué sé a yo. ver, digo, mi lectura, bueno, por eso arranco así. Mi lectura es el escenario es electoral, el ministro, digo, viene consiguiendo dólares, el Sí, ministro hizo una hazaña, si querés, en términos de haber transitado un año y medio de programa sin haber refinanciado deuda del mercado. sí, exacto. Las primeras Estamos colocaciones de 100% de deuda acuerdo. fueron estas Ok, dos. por eso. Bueno, la contracara de eso es que vos venís pagando al contado Sí, con dólares en sí, una economía que dejó de generar así dólares. es.
porque la gente compra más dólares de lo que la economía genera. Así es. El presidente dice es el sector privado, a mí un déficit de cuenta corriente del sector privado no me preocupa porque tengo superávit fiscal, pero la verdad es que el superávit fiscal son pesos, no son dólares. Los Mm. dólares los tenés que comprar y si los dólares no los compras, tenés que refinanciarlos. Si los estás refinanciando a tasas caras, en algún momento, o sea, esto cierra si tenés un programa financiero. La lectura del gobierno es que ese programa financiero va a aparecer el día que quede claro en la elección de octubre que Milei le fue muy bien y entonces el riesgo país descomprima y Argentina pueda empezar a refinanciar deuda en el mercado. Mi lectura es que el esquema que estás usando de haber usado el dólar como ancla hasta ahora está flotando, pero también estás anclando, porque digo, la intervención en futuro que estás intentando anclar, o sea, estás asumiendo costos para tratar de sostener el anclaje inflacionario detrás del tipo de cambio. Entonces, a octubre vas a llegar con más presión cambiaria o menos presión cambiaria, con más venta de futuros o menos venta de futuros. Yo creo que si vos en este esquema de banda tenés que intervenir vendiendo dólares, la verdad que sería bastante incómodo. Por ahora es un esquema de mercado, digo, la oferta de dólares estacionalmente en los meses previos al anuncio de normalización de las retenciones o de vuelta atrás en las Sí. retenciones es más alto. Uno tiende a pensar que en la segunda mitad del año, de agosto en adelante, la oferta de dólares va a ser menor. Bueno, digo, si vos tenés un mercado que es puramente mercado, el central no compra ni vende, si hay una menor oferta y la demanda aumenta, digo, el precio debería presionar hacia arriba. Mm. ¿Qué podés hacer para contenerlo? Bueno, insisto, digo, podés intervenir con estos instrumentos que de alguna forma estás usando y que yo creo que los van a seguir usando. Por eso, que octubre vas a llegar, digo, con una presión cambiaria Sí. más grande o menos. Ahora, de todos esos instrumentos, La pregunta es digamos, después. está bien, pero déjame preguntarte esto, de todos esos instrumentos, ¿cuál te parece la palabra perverso es un poco fuerte, ingenioso tampoco es la palabra, pero ¿cuál de todos esos te parece que es el más inconveniente y cuánto riesgo trae? ¿No? Porque digo, a mí no me hace gracia que el gobierno se endeude en dólares, aunque lo muestre como un éxito, contra una tasa en pesos del 29 o qué sé yo. Aunque me parece una cosa extraña, increíble. Te dan dólares, le prometes pesos y alguien te da guita, a mí me parece raro. Digo, me sorprende. Como también me sorprendió que el fondo, políticamente no, le puso 25.000 palos. Y antes me sorprendí cuando la gente puso del bolso 23.000 palos del blanqueo. O sea, shock de confianza ha habido, evidentemente, por muchos sectores, no del mercado que le tiene que renovar la deuda larga en dólares, que es el riesgo país, y eso es lo que el gobierno aspira a que suceda. La pregunta es, ¿por qué eso habría de suceder? Si no tenés más reserva, eso no es tan fácil que vaya a suceder, ¿no es cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? Creo que en algún momento el programa tiene que volver a lo que firmaste con el fondo. Y lo que firmaste con el fondo es que vos comprabas dólares. Vos tenés una meta de reserva. Sí, Bueno, eh, sí. comprar dólares implica un dólar más alto e implica, del otro lado, un menor nivel de importaciones. Salvo que tengas un prestamista de última instancia o salvo que tengas un shock en las exportaciones que te genere que puedas seguir financiando este aumento en las importaciones que estás viendo. Mm. Pero si no, digo, va a tener que ir a yo digo, la recalibración del régimen. Esa recalibración del régimen después de las elecciones, primero la pregunta es si están dispuestos a hacerlo o no, cosa que no es claro. Yo creo que si no lo querés hacer, requerís que alguien te lo financie. La pregunta es quién. Si lo querés hacer, la segunda pregunta es si Argentina puede recalibrar sin desanclar, que es lo que generalmente siempre te costó. Después de haber remonetizado como remonetizaste, de nuevo, en puntos del PIB la remonetización es baja. O sea, Argentina tiene baja cantidad de pesos Sí, en términos de M3, podría en en teoría tener términos muchos de más, ¿no? deuda. Si hay confianza, podría haber muchos más. Sí, bueno, un país normal, si fueras un Sí, país normal, sí. deberías tener muchos más. El problema es Sí. que no somos un país normal, tenemos un prontuario Mm. y lo que estamos empezando es a trabajar, si querés, con equilibrio fiscal, insisto, Pero ¿cuánto con vale eso? superávit fiscal ¿Cuánto vale eso? Digo, uno podría decir, mira, la verdad es que si te estás endeudando y las tasas son altas y no te estás pagando de contado la deuda, como de hecho lo estás haciendo, y no te ajuste quieren... fiscal, vos lo que estás haciendo es acelerando la recuperación de los ingresos en dólares en una economía, de nuevo, que no tiene financiamiento. Mm. Eh, entonces, lo que digo es, estás aumentando los ingresos en dólares y aumentando el crédito en dólares. La expansión del crédito en pesos y en dólares, pero la expansión del crédito que vos tuviste desde
mayo, donde tenías un mínimo casi que histórico Sí, de 4 puntos del producto en pesos y un punto más del producto en dólares, o sea, sí. 5 puntos del producto. Al nivel actual, donde vos tenés 9 puntos del producto en pesos Mm, y 11 cuando miras en dólares, o sea, prácticamente duplicaste en puntos del PIB la expansión del crédito. Eso es lo que te explica la recuperación del nivel de actividad. sí. Esa recuperación del crédito, de nuevo, los bancos están trabajando de bancos. Los bancos no trabajaban de bancos. Los bancos tomaban depósitos y se los daban al Banco Central. De nuevo, el Banco Central los retiraba de la economía para limitar, si querés, las presiones inflacionarias del financiamiento monetario del déficit. Entonces digo, en No, algún punto tenés que resolver la hoja de balance. Esa hoja de balance vos no la resolviste. Tu nivel de reserva sigue siendo negativo, tenés las del fondo que te permiten mostrar niveles más altos, pero en principio no las deberías usar para financiar vencimientos de deuda en dólares en el mercado y no las deberías usar para intervenir en el dólar, menos en el medio de la banda. O sea, creo que eso es el paso no pasa del programa. O sea, ya te pasó en ujú, 2019, mm. usaste los dólares del fondo para pagarle al mercado y para frenar Sí, la ok, corrida. pero supongamos que, claro, por supuesto, sería grave. Ahora están vendiendo futuros, algún día esos futuros hay que pagarlos. También se supone que van a Son empezar a... pesos. Los futuros tienen pesos. La contracara de los futuros son pesos, los futuros los estás vendiendo a diciembre. Sí, O sea, no bueno, a pero enero. está bien, pero lo vas a tener que pagar. O sea, digo, Y depende de cuánto valga el tipo de cambio en diciembre. O sea, bueno, vos sos el que maneja el esquema cambio. Ahora, de nuevo, el problema económico, digo, yo digo, es pragmático, digo, son creativos, son realmente muy muy, creativos. muy, Digo, muy. y además tenés un programa económico que maneja, digo, la mesa del Banco Central, la mesa del ANSES, la mesa del principal banco público, la tesorería y el programa financiero. Con lo cual, de hecho, acabaste de desarmar la tasa de política monetaria del Banco Central, decís que no va a haber más LEFI, no va a haber más tasa de política monetaria a partir de mediados de julio, y lo que vas a fijar es la tasa de política, la tasa de interés de la economía, la fijas en las licitaciones del Tesoro y eventualmente Sí, el Banco Central va a regular esa tasa de interés con operaciones de mercado abierto con bonos del sector público, sí, bonos públicos. sí. Entonces lo que digo es, están manejando todas las variables. ¿Cuál Bueno, es la variable que no manejas? La mm, oferta de dólares. La oferta de dólares en un contexto donde la demanda de dólares aumenta porque el dólar está barato sí, claro, y exacto. la Argentina está cara en dólares. Sí. Y no tenés, de nuevo, cómo financiarlo. O sea, ¿quién te financia esto hacia adelante? Bueno, hasta acá conseguiste de un lado o de otro, o por los, no A sé, ver, por vamos de nuevo. por El los otro día repos, alguien me decía, cuando anunciaste, digamos, que con la última licitación, o sea, la de ayer, volviste a financiar, o sea, el rollover estuvo bien por debajo del 100%. Sí, ok. En la anterior, el rollover había estado bien por arriba del 100%, en Sí, promedio estuviste al 82% de rollover del mes. Pero el mes pasado, cuando conseguiste más pesos de los que vencían, sí, con parte de esos pesos anunciaste que ibas a comprar bonos en dólares del Banco Central, sí. ¿no? En manos del Banco Central. Bonos del Tesoro en manos del Banco Central. A él y de 30. Entonces alguien me decía, bueno, digo, si vas a comprar bonos en dólares, deberías mejorar, digamos, el rinde, no mejorar el rinde, mejorar el precio de los bonos. O sea, Sí, deberías quitar la presión que estás viendo sobre el riesgo país. sí, Yo decía, mira, en realidad esos bonos están en manos del Banco Central, no están en manos del mercado. O sea, el Banco Central los había comprado antes. mm, Pero lo segundo, cuando vos lo pensás en términos de una tesorería, de una empresa, vos estás tomando deuda corta y cara sí, para cancelar una deuda larga y barata. Es cierto, estás cancelando deuda en dólares, tomando deuda en moneda local, sí, sí, están pero una es especificando la deuda, sí. corta y cara, Pero eso, o sea, cuando vos pero, mirás allá, déjame bueno, preguntarte vale, esto. Hace muchos años que hablamos y a mí me pareció entender que el gobierno se endeude o que tenga una deuda o un mercado de deuda en pesos, a vos siempre te era mucho más atendible, como en Brasil, digamos, a que estés todo el tiempo pendiente de vencimientos en dólares. Digo, y parece que el gobierno está logrando eso. Está bien, las tasas son caras, pero va consiguiendo hasta dólares pagaderos en pesos. Yo no digo que esto no se vaya a dar vuelta, no digo que en Argentina todo puede pasar, pero si uno va siguiendo esa línea, hay cosas que están pasando que por la astucia de Caputo, por su, no sé, por su habilidad financiera o por lo que maneja mucho instrumento o porque el mercado le cree, no sé por qué, pero el tipo va transitando y va corriendo, porque la deuda en dólares no la está defaulteando, la está pagando. Por supuesto ha conseguido respaldo de afuera del fondo, pero no lo ha usado. Hay alguna guita que viene de endeudamiento que yo veo, pero la cambia por pesos.
Bueno, es cierto, corre y está haciendo política, llamemos monetaria, con el Tesoro, que es una rareza y con toda su herramienta, pero el tipo está especificando su pasivo. Yo no sé si eso es grave o no, la tasa No está efectivamente. especificando el pasivo. Si vos mirás los stocks de deuda, hoy tenés deuda de mercado, son alrededor de 277 Sí, mil millones de dólares sí, total. sí, De estos son 2 tercios son dólares sí, y hay 1 tercio que son pesos, sí, ponele. ¿sí? Sí, De los 2 tercios que son dólares, es más o menos mitad y mitad. Mitad es deuda de mercado, sí, que esa deuda de mercado recién ahora, en los últimos, vos pagaste cupones de capital sí. en enero, vas a pagar ahora cupones de capital en julio, En eso julio, 4 empieza mil a y caer algo. un Sí, poquito. sí, Del otro lado, la que te sube es la deuda con organismos, sí. sobre todo porque el fondo te desembolsó Por 12 mil supuesto, palos y sí, los sí. organismos de crédito te desembolsaron 2.000 más, Ok. ¿no? Digo, Sí, sí, sí. entonces te sube Tus la amigos deuda, políticos, pero está la de bien. dólares está igual. La de pesos, perdón, digo, dentro de la de dólares hay que agregarle una parte más que son los bopreales del Banco Central. Sí, que ellos dicen Los que van bopreales, a. hasta ahora tenías 10.000 palos, Sí, ahora estás emitiendo 3.000 palos más por la emisión del sí, RIPO, o sea, la garantía sí, del RIPO, y los 800 palos que emitiste. O sea, hay sí. 14.000 palos Debo de preales. deuda en dólares del Banco Central. Con Sí. lo cual, la deuda en dólares no te cae. No, no, yo no dije que La cayó, ¿eh? deuda en Sí. pesos, en realidad, te cambió de composición. Vos antes tenías la deuda en pesos en manos del Banco Central, que eran los pasivos remunerados, ahora esa deuda pasó al Tesoro. La deuda en pesos sube porque la tasa de interés que estás pagando Sí, es bueno. mayor que la Sí, tasa de interés, es mayor que la tasa de devaluación, con lo sí, cual sube, o sea, el sí, carry lo paga el sí, Tesoro, sí. a vencimientos que siguen siendo muy cortos, no son a un día, pero son a un mes. O sea, si vos mirás Sí, la colocación de ayer, es a julio. uno y un poquito más, ¿no? O sea, a mí me parece, corregime, pero me parece que fueron escalonando. Tenés vencimientos gorditos cada mes por 3 meses. Menos. Te vencen 11.000 palos ahora después de la colocación de ayer, te Sí, vencen en julio. O sea, es una condición de vencimiento muy grande. sí. Pero lo que tenés en el medio es que la razón por la cual la deuda en pesos medida en dólares no sube es porque una parte de los intereses, Sí, están que no los pateados. Sí, registrás sí, como sí, intereses, están pateados, eso sabemos. Son bullying. no están pateados, no. No, los estás pagando al contado, vos estás remonetizando, vos estás emitiendo pesos para pagar intereses de la deuda, no Pero, emitís pesos para pagar jubilaciones o pero salario. el punto es este, no Entonces, había estás intereses. remonetizando al Pero, contado. déjame preguntarte esto porque no lo entiendo. No, no había una porción de deuda con intereses que estaban al final y que no se contabilizaban en la línea última. Por lo menos yo De lo nuevo, escuché. al final, cuando es a un mes, al Sí. final es a un mes. O sea, vos lo pagás al mes. O sea, vos no lo registrás y es una deuda a 10 años donde capitalizás cada 6 meses. Pero cada Pero mes es si es cada una mes. deuda a Ok. un mes, está bien, pero digo, pero en algún momento lo tenés que registrar. Pero de esos pesos que vos Sí, sí, pagás, sí, los capitalizás y los pagás, sí, una parte la pagás con pesos que conseguís en la nueva licitación, o sea, te sí, refinancian parte de lo sí, que vence, entonces la pagás con sí. deuda, y una parte lo estás pagando al contado. Si vos miras la colocación de ayer estás emitiendo 4 billones de pesos. En la anterior habías retirado 2, con lo cual en promedio son O sea, vos 2 y decís que pico que estás emitiendo en el la base está subiendo todo el tiempo al ritmo base está de subiendo, la el M2 remonetización está de la economía, subiendo, claro. el crédito está subiendo Ujú. y todo está subiendo en pesos con un tipo de cambio que vale lo mismo que en octubre del año pasado. El M2 medido en pesos, medido en términos del Sí, producto, sí, se mantiene parecido porque fue con la inflación. sí, El M2 medido en dólares financieros, hoy el M3, perdón, estás en 120.000 millones de dólares contra 50.000 millones de dólares. Y del otro lado no tenés reservas. Entonces lo que digo, vos estás remonetizando sin reservas. ¿Cierra esto? Cierra si Argentina accede al crédito y detrás de ese acceso al crédito tiene un programa financiero que le permite refinanciar lo que Ahora, vence con superávit yo primario, con equilibrio primario. entendí Pero no tenés reservas del otro lado. No, 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 que no tenemos reserva, tengo claro. Que es difícil comprarlo, tengo claro. Que el gobierno está ahí haciéndole frente y le ladra al mercado o a la luna y lo tiene contenido, lo tengo claro. Que va teniendo éxito en cómo baja la inflación y cómo ha rolado la deuda de todas las formas posibles, para donde viene lo tengo claro. O sea, a mí me parece muy ingenioso lo que ha hecho el gobierno, la verdad. Muy ingenioso. No sé si duradero, muy ingenioso, muy ingenioso. Ahora, hay un punto que me parece entender que vos decís, bueno, mirá, si el gobierno consigue
que el mercado, o esos 100.000 palos de los que hablamos recién, que es el tercio, que no son los organismos internacionales y está en dólares, lo que es el mercado, esa que vence casi todo el tiempo. Si ese tercio, esos 100.000 palos, consigue rolarlo a una guita normal, a una tasa normal, entonces buena parte del problema... No, de nuevo, de mercado son los 277.000 millones de dólares. La deuda total es mucho mayor. De los 277.000 millones hay 2 tercios que son en dólares, Sí. 1 tercio que son en pesos. Pero En por pesos eso, venir refinanciar. O sea, pero ¿cuál es tu programa financiero hasta hoy? pero el de Tu peso estás programa financiero pagando... hasta hoy fue. El de peso estás No, tu programa pagando... financiero hasta hoy fue los pesos, una parte pago al contado, emitiendo pesos, Sí, una parte refinancio. sí, ok. El stock de deuda no me sube. Por eso, De los dólares, lo saco. lo que Para mí estoy eso está haciendo es tranquilo, sí. hasta, de nuevo, estoy remonetizando los Sí. vencimientos, estoy remonetizando con ancla cambiaria. No, Lo que me está anclando en la economía es el ancla cambiaria, no hay un programa no, monetario. estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que a mí eso no me hace gran ruido al momento que vos estás esperando que el mercado te crea o no te crea. Si el mercado te cree, que yo no sé por qué te creería, para el tercio que es mercado, es decir, no los organismos internacionales. Vos me dijiste, son 3 tercios. Uno está en peso y va rolando como vos me lo acabas de explicar. El otro son organismos y que te dieron más guita y van cobrando su tasa. Esos organismos cada rato te refinancian ellos. No sé qué, pero te refinancian. Y el otro lado, que parece ser para Solo mí... te refinancian, te dieron más dólares. Por eso, Ahora te dieron más dólares. y eso era increíble antes y sigue siendo increíble ahora y puede ser más increíble después. Eso para mí no entra en mi cabeza de... Si tenés un prestamista de última instancia, como tuvo Portugal o como Sí, tuvo los sí. países de la periferia europea, Como que está- básicamente compraron deuda en el mercado, Sí, hasta que el mercado se sí. convenció de que iban a comprar Sí. deuda para siempre, bueno, ahí existe el crédito. Pero Argentina ese prestamista de última instancia todavía no lo tiene. Tuvo el No. apoyo de Besen, vino Besen en Bueno, Argentina, o sea, claramente hay un pero apoyo. tiene claramente uno. A mí el que más me inquieta es el otro tercio en dólares, digamos, el que tiene lo bonista, porque ahí son ese es el tercio que yo digo, más allá de todo lo demás, que el riesgo país no le baja. Y entonces, si bajara eso, después nos despreocupamos de todos los otros pesos y de todo lo que están pagando con remonetización interna y que el mercado... Porque al fin del día, si te empiezan a renovar la deuda, la necesidad de comprar dólares que vos tenés, que es alta, cede un poco, según yo lo entiendo. Yo lo veo así. Los intereses, vos tenés vos tenés superávit fiscal Sí, chiquito. antes de intereses. Sí, chiquito. Sí. Chiquito, los Sí, intereses, sí. una parte que registrás, una Sí, parte que no registrás. así es. No tenés superávit en cuenta De corriente. acuerdo. O sea, vos lo que necesitas es, los vencimientos que tenés son de dólares. Sí, O sea, vos tenés que comprar dólares. sí, O conseguir que te definitivamente. refinancien los Sí. dólares. Que te refinancien los dólares de los vencimientos de capital, pero deberías pagar al menos parte de los vencimientos de intereses. De acuerdo, o sea, para mí son dos caras de la misma moneda, ¿no? Si vos compraras dólares, genuinamente el riesgo bajaría. Si el riesgo baja, vas a poder comprar dólares. Lo que pasa es que eso no está Si pasando. compras generalmente dólares, implica un tipo de cambio más alto. Entonces la pregunta es la misma que te decía antes, o sea, Sí. ¿hasta dónde Argentina puede empezar a comprar dólares eh, después de la elección sin que se te desanglen las expectativas? Sí. Yo no tengo escenario de desangle, o sea, yo creo que hay un escenario posible donde vos puedas cambiar, no sé si de régimen, pero digo, el régimen que vos tenés, donde tenés una banda de 1.000 que llega a 900 a fin de año. Sí. 900 a fin de año, para que te des una idea de la magnitud que es, a fin de año es un tipo de cambio. El día siguiente de la devaluación de Macri, cuando Macri sale del cepo, No, 17 de diciembre de pero estamos de acuerdo que estamos de acuerdo. 2015 igual a 100, Los dos creemos es 60. los dos creemos que no va a ir ahí ni a cañones. O sea, Bueno, pero entonces si solamente compras dólares ahí, digo, no compras dólares nunca. no, de Es la acuerdo, única pero está forma de bien, que pero eso cierre sí, es que sí. tengas a alguien que te refinancie todo lo que vence, Bueno. te financia el desequilibrio del sector público y del sector privado. ¿Qué es lo que hasta ahora está Argentina pasando? Sí. Digo, Australia es un país que tuvo déficit en cuenta corriente estructural durante 40 años y nunca tuvo una crisis de balanza de pagos. Sí, ok. Bueno, Entiendo. Argentina no es Australia. Claro que no. Bueno, entonces la pregunta Sí. de nuevo es, el desequilibrio que estás viendo en la cuenta corriente, por ahora, como vos decís, se está financiando. Sí. Inicialmente inicialmente no lo tenías, digo, entonces comprabas dólares, Sí, después sí, fue sí, el blanqueo, está más chivo porque con después fue el la economía cara se te está dando vuelta esa balanza rápido. El superávit de dólares que uno espera que exista no existe hoy. No existe. O sea, el año pasado compraron, no sé, 28.000 palos, este año nada, no compra nunca, nada. O estoy mal, no hay compra, ¿qué compra? Nada, no compra. no, no.
No compra ni el Tesoro ni compra el Banco Central. Podría empezar a comprar, podría comprar, no sé, 20 palos diarios, 40 Sí, palos sí, diarios, podría sí, encontrar un mecanismo de sí. compra, podría... Bueno, no lo hizo, o sea, hasta ahora no lo hicieron porque de nuevo tenés una prioridad que es octubre. En esa prioridad de octubre, hasta Déjame ahora hacerte, vos déjame jugabas hacerte otra con el dólar y la pregunta. tasa. Déjame hacerte esta pregunta, porque de una forma o de otra el gobierno está inyectando pesos para pagar esos intereses que estaban rolando y que no logran hacer el rollover completo, y eso tampoco va a la inflación porque la economía quiere o no está monetizando, y eso se va traduciendo en más créditos según te entiendo que me explicas y tal y cual. Supongamos que llegan a las elecciones, que está esperando toda la Argentina eso, yo estoy esperando muchas más cosas, ¿no? Estoy esperando un plan, un paquete de reforma de verdad, del sector, el sector real, que a mí más me preocupa. Pero claro, te aprovecho, vos tenés todos estos Porque sí, o números. sea, digo, no Sí. tenés un aumento en la productividad que No te hay, no hay, compense. por eso. Esa pata dejémosla por un minuto afuera, porque estamos analizando, gracias a tu ayuda, los números finitos de lo monetario, lo cambiario y lo financiero. Pero sin salirme de este análisis es que vos me estás ayudando a hacer. La pregunta es, ¿no pudiera el gobierno, que hoy por hoy, al fin del día, está gozando de una monetización, ponerse con eso a comprar dólares, simplemente aprovechándose de, qué sé yo, otro shock de confianza que le darían las elecciones, o que la secuencia fiscal contenida de todo el año y los vetos, dice, mira, este tipo tiene muchas convicciones? O sea, no hay espacio, no hay margen para aprovechar esa monetización por venir o pendiente, porque la Argentina es un país alcohólico, para que imaginemos que pueda comprar dólares sin que eso se le vaya a los precios y sin desanclar la expectativa, como vos decís, o eso que yo me estoy imaginando es ridículo. La pregunta, pero exactamente esa es la pregunta. O sea, la pregunta es, vos, yo lo que creo es que no están comprando dólares porque no quieren monetizar. Están monetizando. No están comprando dólares porque no quieren que el dólar suba, porque lo que quieren es que la inflación baje Sí, lo más rápido sí, posible. sí, Entonces, digo, lo que estás usando estás en un esquema donde flotás a medias, insisto, permitiéndole a las sí, personas y sí, comprimiste la sí, brecha. sí, eh, o sea, permitís comprar dólares a las personas, cerraste la brecha cambiaria y querés anclar el tipo de cambio. Nos digo, te cuesta dólares eso. Hasta sí. ahora los dólares los venís consiguiendo, venís tapando los agujeros y venís consiguiéndolos. Digo, no tenés un programa financiero, digamos, de verdad. O sea, de nuevo, los pesos los seguís Explícame esto. refinanciando, agregando la ¿A qué tasa, llamás los vos? dólares los seguís refinanciando. Entendí. Decime vos, ¿a qué llamás? O explícame en una palabra. Decime, mira, te falta el programa financiero. Decime, bueno, ¿qué es Mira, ayer, qué harías vos o qué esperarías que el gobierno haga o diga para que vos me digas, mira, le creía al programa financiero y entonces ese crecimiento de confianza y las expectativas y tal y cual pueden seguir ayudando? ¿Qué es lo que falta son ahí? todos aros. Yo lo que digo es el mercado quiere las dos cosas, ¿viste? El mercado es medio bataflora, el mercado quiere que gane las elecciones, que te vaya bien Sí, en sí, las encuestas, sí, que ganen las sí, elecciones, digamos, con una inflación a la sí, baja, y quiere que compres dólares. Yo sí, creo que quiere las dos cosas. sí. Ayer alguien me decía en una reunión que tuve bastante picante con un cliente, me decía, bueno, Trinidad y Tobago colocó deuda, al 6 y pico % de tasa. Y yo digo, Sí. bueno, tiramos algún número, pues no tenía ni idea yo. Bueno, miramos los números, tiene 40 puntos del PIB de reserva. Lo que digo es, eh, en este mundo volátil en el cual estás metido, digamos, donde probablemente el dólar se siga debilitando, donde las tasas de interés pareciera que van a bajar bastante más lentos y las tasas de Sí, interés sí, largas sí, están teniendo presión hacia arriba. sí, En ese mundo, vos tenés que refinanciar vencimientos que venían siendo chicos, pero son cada vez más grandes de dólares, para un país que no tiene acceso al crédito. Bueno, digo, la lógica de no tener reservas, eh, a mí me hace mucho ruido. Entonces vos me decís, bueno, ¿cómo capitalizábamos el Banco Central? Bueno, vos lo que necesitabas era, digo, atrasar menos el dólar. No, pero ¿Cuáles son las tres cosas que yo mencionaba el año pasado cuando hablamos en el programa? sí, Decía, pero el blend, mi punto es que nunca digo, no tuvo tenés cómo reserva. financiarlo, el atraso cambiario te va a costar caro, y mientras no tengas un riesgo país que te permita refinanciar los vencimientos de dólares, la verdad es que la dominancia fiscal sigue existiendo, o sea, la dominancia Sí, fiscal está implícita en tu programa financiero. Bueno, digo, estamos un año después volviendo a discutir lo mismo. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasó el blanqueo, consiguieron los dólares blanqueo. Los usaste. En el medio, digo, emitiste deuda como si fuera caramelos y le emitiste deuda de empresas que no van a tener nunca un problema de pago, no importa cuál sea el escenario macro, y emitiste deuda de empresas que ya no te pudieron pagar el primer cupón, digo. Este, pero todo era lo mismo, se había que colocar los dólares que se habían blanqueado sí, dentro del sí, sistema, o sea, sí.
Lo que digo es, de nuevo, el escenario era bajar rápido la inflación, recuperar rápido el nivel de actividad, Sí, sostener, si querés, el sí, caudal sí, político, sí, construir sí, el caudal sí, político de un sí, presidente que sí, había llegado en un sí, balotaje, sin diputados, sin senadores, sin, bueno, digo, claramente hay una construcción política detrás de esto. sí. Te puede gustar más o menos, pero Bien, la de construcción acuerdo, política sí, está. de acuerdo, totalmente. Ahora, para la construcción política, la construcción que tenía que ver con poner los cimientos detrás de una expansión del crédito, que es lo que te está financiando el rebote del nivel de Sí, actividad. Lo digo, ahora, ¿cómo hacer para poner los cimientos una vez que empezaste a construir arriba? Bueno, yo qué sé, ponerle los cimientos tiene algún costo. Entonces la pregunta es, ¿podés asumir ese costo sin que se te desancle? Esa es la pregunta del millón. Y la segunda pregunta es, si pensás que eso va a pasar, bueno, ¿cuál es la demanda de cobertura que va a haber en la previa? Por eso digo, cuando vos ves la intervención en futuros, cuando explícitamente el acuerdo con el fondo decía, podés sí. intervenir en futuros si hay un escenario, digo, si hay volatilidad. Vos interveniste en futuros para que te vendan el spot, o sea, lo que estás es de alguna forma asegurando el carry. Cuando el spot te bajó, como la semana pasada, y la tasa de los futuros se te empinó, la tasa de interés te vuelve a subir. O sea, controlar tasa y el precio del dólar en simultáneo con la cuenta capital abierta, No se puede. y un riesgo país en Mm, 600, mm, cercano a mm, 700 mm. puntos, digo, no es fácil. No, al mismo tiempo, insisto, manejan todas las mesas, manejan la tesorería, manejan el Mm, programa mm, financiero, y la verdad es que cuando refinancian menos del 100% festejan el efecto Ancar, y cuando refinancian arriba del 100%, te dicen política Martina Hawkins. Entonces voy a decir, bueno, Bueno, son está bien, pero eso es una pragmáticos y cuestión van de armando una discurso. narrativa a prueba de fisuras. Es una cuestión, la cuestión del discurso la dejo dentro del plano de los discursos. Yo no estoy mirando los números y tratando de entender cómo han logrado en un año y medio, con un malabarismo increíble, patear deuda para adelante, estabilizando la inflación y con una economía difícil de creer por lo cara que está para que vaya a crecer. Mi preocupación, digo, te preguntaba para ver cuánta consistencia hay ahí en esa pastillita, es decir, cuánto se puede seguir llevando esto. Mi preocupación, la mía personal, amén de todo esto que vos me estás contando y que trato de entender, es que la economía real no va a pegar una crecida fenomenal, o sea, se recupera, digo, con este nivel de salario en dólares, con este nivel de costo no transable en dólares, sin un shock de productividad enorme que no estás viendo, salvo que vos tengas un cambio de precio internacional gigante, que lo que exporte vaya por tres, es difícil, muy difícil que la Argentina realmente tenga un crecimiento como a mí me encantaría, ¿no? Como a mí me encantaría, digo, decir, bueno, ahora sí, se abrió la economía, estás exportando fuerte, estás exportando lo que haces bien, estás reacomodando el mercado interno, tenés fricciones de laborales o de empleo más chicas de las que podrían ser porque la economía arrancó. Yo no veo eso, no veo eso. Veo un plan de estabilización, veo un genial manejo de la deuda, pero la B corta, esa que estaban prometidas, yo no la veo. O sea, aunque vos me digas, mira, empujaste con el crédito el 6%, yo no veo eso. No veo muy poseado Estás en los todo mismos esto. niveles. Estás en los mismos niveles de actividad del 22, que Sí, eran los eso del es, sí, sí. 17, que eran los del 15, que eran los del 2000. O sea, la Argentina, y la pregunta es, bueno, si la economía sigue repuntando, bueno, va a ser con un déficit de cuenta corriente mayor. Bueno, ¿cómo lo financiás? O sea, la pregunta siempre está asociada al financiamiento. Del otro lado, vos planteaste la agenda de las reformas estructurales. Y ahí yo lo que creo es, de nuevo, es un gobierno con una debilidad política de origen grande. En la elección, aún yéndole muy bien en la elección, digo, va a tener obviamente un mayor caudal político, pero digo, los números que yo miro, digamos, de las personas con las que converso, digamos, que hacen los números del Congreso, bueno, hoy tiene 39 diputados, si le va bien puede tener 80, si le va muy bien puede tener 85. Sí, 87, o sea, sí, puede tener los héroes propios, digo, si querés el tercio que vos sí, necesitas sí, en sí, diputados sí, para manejar el sí. veto. Sería un éxito si consiguen Pero eso, no sí. va a tener mayorías en diputados y no va a tener mayorías en senadores, o sea, no va a tener minoría en senadores, o sea, va a tener un tercio propio de la Cámara de Diputados y después dependerá de las alianzas que vos armes para construir el Sí, caudal bueno, está político para bien. pasar las Ya si, reformas que necesitas si pasar. llegan hasta ahí, llegan con el tercio propio, nada, es golazo gigante. Yo no sé si llegarán. No sé medir qué piensa la gente, no sé cuánto le duele este ajuste. Yo veo que mucha gente está acompañando. Eh, caro, raspa. Algunas empresas le va bien, otras mal, otras más o menos. O sea,
se está acompañando. Digo, porque no hay nada enfrente, porque se está acompañando. Eso es lo que yo percibo. No veo a nadie corriendo de acá. Todo el mundo se va dando cuenta que no hay De otra nuevo, solución. a ver, déjame una sola cosa, digo, vos tuviste desde Cristina para acá un blanqueo por gobierno. No, de acuerdo, sí, está bien. Un blanqueo Cristina 1, un blanqueo Cristina Sí, 2, un sí, blanqueo sí, Macri, sí, que fue el más sí, grande, sí, un blanqueo sí, Alberto sí, Fernández, un blanqueo Milei. sí. ¿No? Digo, hoy estás anunciando un nuevo esquema, yo lo llamo un blanqueo Sí, permanente. pongan dólares acá De que no vamos a nuevo, preguntar tanto, dale. Sí. de nuevo. Digo, tiene que ver con ayornar un sistema tributario, digamos, Sí, pensado para una economía sin sí, inflación, sí. este, totalmente distorsionado por los mínimos no imponibles. No te voy a explicar a vos que vos sabés Sí, mucho más está que él, bien, los pero mínimos no la pregunta imponibles. está bien. Pero digo, Eso, básicamente el esquema de percepciones y retenciones en Argentina es el que te recauda. O sea, sí, vos tenés pocos quits que recaudan sí, mucho porque tenés este esquema, sí, digamos, donde el que está en blanco paga y el que no está fuera de eso no. sí, Vos tenés una presión impositiva efectiva de 29 puntos del producto, que es lo que bueno, se recauda sí, entre nación, provincias, sí, municipios. Y tenés una presión efectiva normativa. sí, El lobby es la mitad de cualquier cosa es sí, impuestos sí, o el día de la sí, sí, independencia fiscal sí, de 50 puntos del sí, sí, de producto. acuerdo, es así, Bueno, es así. y tenés un nivel de gasto público después del ajuste fenomenal que hiciste de 31 puntos del producto. Supone que lo llevas a 25. Supone que llevamos el ajuste a 25, que es el pacto de mayo. Vos recaudás 29. Tenés un punto y pico de intereses registrados y tenés entre 3 y 4 puntos de intereses no registrados. O sea, presión impositiva efectiva, la verdad que no tenés mucho margen para bajarla, aún haciendo el ajuste fiscal. Sí, Lo que tenés que hacer es generar una caída, una reducción en la evasión y un aumento en la cantidad de gente que paga. O sea, ahora, en el medio, eso no lo estás haciendo con el camino. O sea, vos estás yendo a un nivel donde estás de alguna forma alentando la informalidad con un juego donde decís, el director de Arca dice, vos podés gastar por 5 y consumir por uno, nadie te va a controlar, nadie te va a mirar ni el patrimonio, ni te va a mirar sí, el pero consumo. supongo que para los chiquitos, eso es Bueno, para los chiquitos. Para muchos que tienen, hay mucha gente que tiene dólares guardados, pequeños canutos, hay empresas que lo necesitan luego para estás meter mezclando inversión. flujo con stock. Estoy de Una acuerdo. cosa era blanquear el stock y otra cosa es habilitar el flujo. Sí, así es, sí. Entonces lo que digo es, Otra cosa en muy un contexto, ingeniosa. Es muy no, pero digo, ingenioso. de nuevo, vamos a dónde querés ir. O sea, vos hablás de reformas estructurales, porque los títulos son clarísimos, a reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional. Bueno, ¿a qué reformas vas a ir? Vos estás alentando el uso del monotributo. Lo que tenés es un crecimiento del monotributo. El monotributo es un agujero fiscal estructural enorme, mucho más grande que la moratoria previsional. Nadie lo está mirando. Nadie lo está mirando. Mm. Un monotributista de la categoría más baja en Argentina, Sí, hoy, digamos, hay sí, 2.600.000 sí, monotributistas, solo monotributistas. La mitad son la categoría más sí. baja, paga 11.000 pesos de monotributo y tiene derecho a una jubilación mínima de 366.000 pesos. O sea, el agujero es enorme. Yo entiendo lo que vos me decís, pero la Argentina está quebrado. O sea, no, no es que me va a convencer de eso, yo ya lo sabía de Entonces antes. vos Yo me lo que estás me... hablando de un financiamiento permanente a un país que vos me decís que está quebrado a tasas de interés lógicas para un país que ni siquiera Yo, yo, recompuso la yo caja. déjame que te diga, Entonces, para ir cerrando, cuál es mi percepción. Pero es una percepción y casi una intuición, o no sé qué. Mi sensación es que lo que han gambeteado hasta acá es impresionante. O sea, parece un jueguito no, claro. electrónico. Era un jueguito electrónico. Lo que han gambeteado hasta acá, digo, con la mochila de deuda, con de la fragilidad política, con, no sé, todas las cosas que ya sabemos, todo, hasta acá un año y medio, y lo llevan, y vos ves que bajan la inflación y que toman deuda y que consiguen apoyo político internacional. O sea, la gambeta, bueno, si todavía no patearon al otro arco, no metieron el gol, ¿no? Pero lo que han llevado hasta acá, y aún poder decir que se pueden juntar los 90 diputados del veto propio, la construcción política y el malabarismo financiero que ha tenido este gobierno, amén de la decisión de controlar la parte fiscal, que no me parece menor. O sea, 31 puntos es todo el gasto público, todo, provincia, municipio, todo es 31 hoy. Sí, en una medida como contracara de la licuación de que las jubilaciones Pero es mucho, tienen Marina, es pérdida de mucho, digo, capacidad de es mucho, digo, nadie hubiera imaginado eso, por eso están en pie y a lo mejor por ganar. Digo, por supuesto que tenemos tremendas dudas de si este pasillito finito por el que vienen es durable, como vos decís, país está quebrado, tenés 10 millones de jubilados. de nuevo, la pregunta es
Siempre la pregunta es cuál hubiera sido el caudal político si vos hubieras apuntado a recomponer los cimientos del esquema. O sea, vos Antes. estás apuntando a no, a ver, digo, claramente estaba todo roto, lo que recibiste estaba todo Sí, roto, o sea, el sí, balance del Banco Central estaba quebrado, sí, no lo quebró sí, Milei, sí, estaba sí, quebrado. Y la inflación se te había desbocado y estaba cerca de, en gran medida, como contracara de una transición esotérica que tuviste en la sí, elección, sí. digamos, ¿no? Pero O sea, digo, déjame preguntarte esto a ver si yo te estoy entendiendo bien. Digo, vos me decís que políticamente se han manejado bien para tener chance en la elección y viniendo de donde venían, financieramente no reventaron y bueno, las deudas están creciendo, tal, le dejaron una cosa enorme. O sea, es mucho más, digamos, si le pones nota, decir, nota política, aprobado, nota financiera, bueno, a juzgar por el corto plazo, aprobado. Nota económica, bueno, apenas han recuperado el nivel que teníamos, no mucho más, no sabemos si eso va a haber. Un gran interrogante que no ha sido zanjado, será después de las elecciones, un postelectoral si le va bien, donde ahí vos pones mucha reserva, o sea, ¿qué diría? Mirá, van ganando política y financieramente y económicamente está todo por verse, así sería el diagnóstico, está mal. yo lo que digo es un programa, digo, de nuevo, los programas de estabilización funcionan, yo pues, hago siempre la alegoría, ¿viste? De la bicicleta, ¿viste? De los Sí, chicos. La bicicleta de los chicos tiene rueditas, ¿viste? Cuando los pibes empiezan a andar, andan con las rueditas sí, sí, firme, firme, sí, firme, sí, vos se las vas sí, levantando, en algún momento sí, se las sacás y andan sí, solos. sí, Bueno, los programas de estabilización necesitan eso, sí, construir un ancla alternativa a la cambiaria. Todos usan el ancla cambiaria en el arranque, sí, más menos, sí, y todos en algún momento pueden salirse del ancla cambiaria. Los sí, que funcionan son los que sacan del ancla cambiaria. Los que no funcionan son la convertibilidad que murió con el ancla cambiaria. sí, Entonces, lo que digo, en un mundo de tipos de cambio flexibles, el ancla cambiaria puede ser muy efectiva, sobre todo si el dólar se debilita, puede ser un lastre si en algún momento el sí, dólar se fortalece. sí, Ya lo vimos en el pasado. sí. Los programas de estabilización tienen un programa macro, Mm, tienen un programa micro mm, y tienen una agenda de gobernabilidad. sí, Las tres van de la mano. sí, La gobernabilidad en términos de la calle, sí, visto bueno. sí, En términos de el pasar por el Congreso las reformas, de nuevo, como dijo el otro día Hades, al borde de la ley, sí, pero sí, digo, con veto y DNU sí, venir sí, regulando. sí, Digo, con veto y sí. DNU no vas a pasar reformas estructurales, No, pero por ahora venís sí, sí, manejándola. En tema de alargar el horizonte de las decisiones, que es que el que venga sostenga lo que hizo el anterior, sí, dejarme un signo de pregunta, pero sí, por ahora. sí, En términos macro, a mi juicio se atrasaste de más el tipo de cambio. sí, yo también creo igual. A mi juicio innecesariamente adrede y de nuevo con una narrativa que raya la grosería en algunos casos. O sea, y en términos micro, la verdad es que la agenda de Federico Sturzenegger es bárbara, pero la agenda de Federico Sturzenegger no te compensa ni el deterioro de la infraestructura, no te compensa el esquema tributario que vos tenés hoy por hoy, donde seguís con la presión impositiva que tenés, no te compensa el régimen laboral, no te compensa, y entonces vos estás abriendo la economía en un contexto con esta estructura tributaria y esta infraestructura, en un mundo que se está cerrando y con un tipo de cambio, digamos, que va a dejar fuera de juego probablemente más sectores de los que deberías dejar en un programa de estabilización duradero. Y la pregunta es la sostenibilidad de esto en el tiempo, digo, no es menor. Entonces me decís, sí, sí, financieramente la fueron manejando. Sí, El blanqueo te podría haber permitido recapitalizar el Banco Central. O sea, vos podrías hoy tener más dólares en el Banco Central y tener, si querés, una sostenibilidad financiera, digamos, donde la sí, pregunta está bien, tendrías menos que yo consumo, hago, claro. Tendrías menos consumo y menos bueno, crédito, por eso, entonces claro. la pregunta es cuál hubiera sido el caudal político, pero si no, entonces nunca se puede construir nada en Argentina, porque digo, cuando vos mirás la Pero es muy convertibilidad y la buena convertibilidad esta abusa, última pregunta es muy buena, porque sí, que si hubieran hecho las cosas 100%, a ver, 100% de manera ortodoxa, vamos a tratar de tragar todo el ajuste junto. Vamos a tratar no de... es ortodoxo, es heterodoxo, el programa es recontra heterodoxo. No, pero No digo... es ortodoxa, pero lo que digo es priorizando un poco más el largo plazo por sobre el Bueno, corto. ok, llamemos a Sacar eso... los controles, cuando te dicen sacar los controles de capitales en el año electoral es una audacia, yo lo que digo es sacar los controles de capitales a las personas de la forma que lo hiciste para bajarle el dólar financiero 150 mangos y alentar los viajes al exterior de la forma que lo estás haciendo, es una audacia, podríamos Peligrosa. ponerle populista. Como digo, como con Sebastián escribimos en el Sí, pizarrón, decimos, no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, en la previa octubre del año impar, siempre está buscando sacar conejos verdes de la galera para impulsar el consumo, la actividad y bajar la inflación.
los gobiernos de izquierda por la vía fiscal y los gobiernos de derecha Pero te por saco la de vía ahí. crediticia. Bueno, hasta ahora, viste, Argentina el péndulo sigue estando, o sea, lo que necesitas es para alargar el horizonte de las decisiones, salirte del péndulo. Y mi lectura es que acá estás impulsando el péndulo. Sobre todo cuando no hay, de momento, ninguna posibilidad de construcción moderada de centro, digo. Entonces, tu único, digo, lo que hay del otro lado es Cristina, ¿viste? ¿Es Milei o Cristina? Bueno, ¿qué crees que te diga? Como país estamos en problemas. Bueno, nada, hablaremos el año que viene, a ver qué, o después de las Haremos el año elecciones. que viene. Bueno, te mando un beso grande, Dale, grande y gracias por un la beso ayuda, ¿eh? grande. Bien interesante. Adiós. Bueno, ahí está. Una charla posiblemente un poco técnica, muy cargada de números, pero es la persona o de las tres personas que mejor maneja los números en la Argentina. Y los lee y los mira y los lleva y los controla y los analiza. Y entonces te contó, ¿no? Te contó todo lo bien que se metió hasta acá y el desafío que queda por delante. Y esos signos de preguntas. Y ojalá hayan quedado bien nítidos, ¿no? Para seguir pensando. Si a ustedes les parece que esto puede hacer pensar a otra gente y este podcast le puede ser de interés a gente que ustedes conozcan, por favor, si son tan amables, lo comparten. Nosotros volvemos la semana que viene en otra entrega de Error Tipo 2. Muchas gracias por la compañía.